tenemos unas señales que nos van a mostrar qué tan asertivos o no estamos siendo en la comunicación. Y específicamente vamos a poner ahora la primera de esas señales, que son, como les digo, señales que nos muestran que estamos o no siendo asertivos. Entonces, si quieres, adelante, David, bien puedes poner nuestra primera señal de que no estamos siendo asertivos. Y ustedes pueden hacer ahí, mientras las vamos presentando, su propio autodiagnóstico. Les recuerdo que yo soy María Clara Arbeláez, soy psicóloga de la Universidad de los Andes en Colombia y directora de Avance Crecimiento Personal, que por más de 30 años Avance ha venido trabajando con brindar herramientas prácticas para las personas para encontrarse consigo mismas, para resolver interiormente lo que necesitan y poner en acción su potencial para una vida más plena, más feliz, más realizada. Y todos los elementos que trabajamos vienen desde la psicología y están muy bien cimentados, de manera que lo que yo les hablo no son cosas que yo me haya inventado, sino que son cosas que tienen su base científica desde la psicología positiva, desde la psicología cognitiva, desde la psicología humanista. Entonces, esta primera señal de que no estás siendo asertivo, para que te la revises contigo mismo, es que sabes que necesitas expresar algo en una relación y empiezas a procrastinar. ¿Qué significa eso? Sabes que tienes algo para decirle a un compañero de trabajo, o algo que tienes para decirle a tu esposo, o algo que tienes para decirle a tu jefe o a tus hijos, o a cualquier persona que te rodea, a un amigo, y en vez de expresar eso que sabes que necesitas expresar, aplazas y aplazas, y muchas veces, ¿por qué aplazamos? Aplazamos esas conversaciones porque sabemos que van a ser incómodas. Entonces, en vez de tolerar esa incomodidad que significa hablar con alguien, que es una conversación tal vez un poco incómoda que sabemos que necesitamos tener, hay personas que no tienen esa tolerancia a la incomodidad y prefieren procrastinar y decir, ay no, mañana lo hago, en una semana lo hago, en un mes lo hago, después lo hago, y terminamos aplazando las cosas, de manera que la comunicación se queda sin resolver, y esa es una señal de que no estás siendo asertivo. Pasemos entonces ahora a la segunda señal que te indica que no estás siendo asertivo. Y mientras David la pone, voy saludando también ahí. Qué rico ver a tantas personas queridas de nuestra comunidad de Avance. Ahí veo a Isaac, qué delicia. Veo a Clara Torres, Emilce nos está saludando, Matilde, María Elena Cuadros, Lucy, María Zambrano, qué rico, Enid Rivadeneira, personas tan queridas para mí, y otras personas nuevas que qué rico que se conecten por primera vez y conozcan estos elementos que realmente trabajarlos generan un impacto en nuestra vida, y específicamente empezar a implementar la comunicación asertiva genera unos cambios maravillosos en nuestras relaciones interpersonales. Miremos ahora esta segunda señal de que no estás siendo asertivo. Te llenas de ansiedad y prefieres evitar o callar cuando sabes que hay cosas que necesitas hablar. La ansiedad es un bloqueo muy grande para muchas personas para comunicarse. Se ponen muy nerviosas. Entonces, como se ponen nerviosas, prefieren quedarse calladas. Y a veces con todos los síntomas se ponen rojas o se ponen pálidas o empiezan a temblar, pero se contienen, se siguen guardando las cosas. Entonces, fíjense que las dos maneras que hemos visto hasta ahora de no ser asertivos tienen que ver con evadir la incomodidad que implica hablar en un momento determinado o enfrentar una situación incómoda en un momento determinado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que esa situación en esa relación se va perpetuando, porque procrastino, porque me invado de ansiedad y eso me bloquea y me nubla y no puedo hablar.
Y pasemos ahora a la tercera señal de que no estamos siendo asertivos, para que te hagas, como te digo, tu propio autodiagnóstico. Y mientras vamos haciendo este autodiagnóstico, tú también puedes pensar cuáles son esas personas con las que a ti particularmente te cuesta más comunicarte. Puede ser que David esté teniendo algunas dificultades en pasar la diapositiva, pero si quieres, David, ya debemos ir para la 3. Entonces, en esta, digamos, tendencia que tenemos a evitar lo que nos incomoda, se perpetúan situaciones y terminan muchas veces siendo muy nocivas, y dentro de un momento vamos a ver cuáles son los efectos nocivos de no ser asertivo y de dejar que las cosas se queden así. Por ejemplo, señales de que no estás siendo asertivo. La tercera, evitar situaciones, como por ejemplo, situaciones donde tienes que hablar en público o tienes que ir a una entrevista. Entonces, como sabes que eso implica sentirte tal vez un poco incómodo, lo evitas y terminas no creciendo. Una de las consecuencias de no asumir y no enfrentar, sino utilizar esta estrategia evasiva en la comunicación, es que no creces. Además de que se dañan las relaciones, no creces porque entonces te paralizas por el miedo, te bloqueas evitando y evitando, y muchas personas utilizan esta estrategia de evitación. Piensa la última vez que sabías que necesitabas decirlo algo a alguien porque estabas incómodo por dentro, porque tenías un malestar, porque no te estabas sintiendo bien, pero te lo tragaste o evadiste o evitaste con las formas que hemos visto hasta el momento. Esas todas son maneras de no ser asertivo. Miremos la cuarta señal. Vamos a tener 5 señales de que no estás siendo asertivo. Por ejemplo, esta es clave. Esta es muy clave, por ejemplo, en los adolescentes, para los adolescentes y para nosotros como papás de adolescentes en algunos momentos de nuestra vida. Y es que sabes que necesitas poner un límite a algo, pero prefieres dejar así para evitar el problema, para evitar el conflicto. Entonces, los que se vieron Pelota de Letras en una de sus primeras versiones, era chistoso porque había una parte en que la mamá siempre le decía al niño cuando tenía algún conflicto: mijito, deje así, mijito, deje así, deje así. Y el deje así se vuelve una estrategia de vida para muchas personas, y es aguantarse situaciones que no están funcionando por el miedo a enfrentar el conflicto. Todas estas formas evasivas que no nos permiten ser asertivos están basados en el miedo. El miedo a perder la aprobación de los demás, el miedo a que se dañe más la relación, el miedo a sufrir, el miedo a enfrentar la incomodidad que implica ser honesto y hablar de las cosas que te están afectando. Entonces, cada que lo haces, se perpetúa, como te decía, la situación, y muchas veces no solo se perpetúa, sino que se empeora. Y pasemos a la siguiente. La quinta manera en que no estamos siendo asertivos. Adelante, David, vámonos pasando, y como les decía, síganse identificando qué tanto ustedes evitan situaciones por miedo, por temor, qué tanto a veces se bloquean y se quedan aguantando situaciones que saben que no son sanas por ese miedo a enfrentarlo, por el miedo a tomar las riendas y hablar. Parece que se nos bloqueó el paso de diapositivas. Es que estábamos teniendo una dificultad, pero la quinta señal es reaccionar en forma agresiva. A veces la estrategia que tenemos ante las situaciones no es la de evitar, sino la de agredir. Entonces, cuando una persona se vuelve agresiva y explota en esa forma violenta, tampoco está siendo asertiva. Y hay personas que creen que ser honesto es ser agresivo, o que lo disimulan o se excusan. Y hay personas que tienen mucho este estilo de agredir a los demás en la comunicación, porque hay cosas que de pronto los están incomodando, que les están afectando,
y sienten que las tienen que manifestar así. Es el estilo, por ejemplo, de muchos jefes en su lugar de trabajo, o es el estilo de muchos papás que van en forma reactiva desbordando eso que en un momento determinado sienten que no está bien y agreden a la otra persona. Todas esas formas de comunicación te muestran que no estás siendo asertivo. Y esta forma agresiva y violenta es muy nociva, es una forma muy dañina de comunicación, hace mucho daño y destruye las relaciones. Vamos a pasar ahora a las consecuencias de usar estas 5 formas de comunicación que acabamos de ver o de no ser asertivos. Entonces, miren qué pasa. La primera consecuencia que es indeseable es que te puedes desempoderar. Cada que tú evades, evitas, pierdes tu poder personal porque estás usando las excusas y las justificaciones para no enfrentar, para no hacer las cosas. Le sacas el lado por acá, le sacas el lado por acá, pero en últimas el problema se recicla y se queda ahí y empiezas tú cada vez a sentirte más débil y más inseguro para enfrentar la situación. Una relación se puede volver tóxica cuando una persona dentro de esa relación es muy evasiva, porque se puede volver esa persona permisiva, y también una relación se puede volver tóxica si la persona agrede al otro y se vuelve un estilo de comunicación agresiva en donde atacamos al otro y le hacemos daño. Y no solamente se daña la relación y te desempoderas, sino que hasta te puedes enfermar. Hay personas en situaciones donde no hablan, se tragan y se tragan todas las cosas que les están molestando, les están incomodando, y después terminan sintiéndose enfermos física, emocional, mental y espiritualmente. Entonces,